toda Galilea, enseñando en las sinagogas. ¿Cómo enseñaba nuestro Señor Jesucristo? Dice en Mateo 7, 28, 29, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas en su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Dice que lo hacía con verdadera autoridad. Me gustó mucho la nueva traducción viviente por eso, porque dice, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente. Esa es la diferencia. ¿Por qué tenía esa autoridad? Porque Él era la palabra. Y estaba obrando en consecuencia, lleno del Espíritu Santo, para predicar el Evangelio. Y nuestra vida tiene que ser una constante muestra del poder de la palabra. Moviéndonos conforme a lo que dice, porque si no nos convertimos en lo que dice la Escritura, maestros de la ley religiosa. Alguien que únicamente predica, pero sin vivirlo. Alguna vez dijo la pastora que muchos de nosotros nos hemos convertido en cristianos que vamos camuflados a nuestros lugares de trabajo. A lo mejor en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, tus vecinos no saben que eres cristiano. Y entonces el poder de Dios no puede actuar en ti porque no estás creyendo que tú puedes, por un compañero de trabajo, orar por él porque su situación cambie. Un compañero de estudio, puedes predicarle la palabra para que esa revelación que ha venido a nuestra vida pueda también ser partícipe de él. Y entonces extendemos el reino y el reino se hace visible. No hablamos de un reino sobrenatural, algo que está, pero que no lo vemos. Entonces, cuando tú declaras y proclamas la palabra con esa autoridad que el Señor Jesús delegó en nosotros, el Evangelio cobra vida. El reino se hace visible. Y por extensión empezamos a ver milagros, prodigios. Y en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, puedes declarar, como dijo el Señor Jesús, acalla al viento. Y el viento va a callar. Todo esto el Señor lo dijo con esa autoridad cuando terminó el Sermón del Monte. Ahí vemos que Él puso el fundamento para el nuevo pacto. Esa autoridad divina venía cuando Él tenía el Espíritu Santo. Y eso está hoy en nosotros. Porque la autoridad de Jesús no proviene de títulos humanos, sino del poder de la palabra de Dios. Porque cuando vino el enemigo a tentarle, ¿él qué le dijo? Escrito está. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, declarar la palabra. En cualquier circunstancia, decir, escrito está. Esta es la promesa de Dios para mi vida. Dios lo va a hacer, porque Él es fiel, porque Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. La escritura en Isaías 55:11, en la nueva traducción viviente, nos dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Cuando nos alineamos al propósito de Dios y proclamamos su palabra, vamos a ver fruto. De hecho, el fruto de la palabra soltada somos nosotros estando en este lugar. Hemos venido porque alguien nos habló del Evangelio. La palabra no volvió vacía porque tú estás en este lugar. Y vamos a ver muchas más personas aquí porque somos personas del reino que estamos ya declarando la palabra. Hemos salido a evangelizar. Este viernes vamos a volver a salir, los hombres y todos los que se quieran añadir, vamos a salir a declarar el reino. Para que la gente vea que el reino es visible, que el reino trae no solamente oración, sino que vamos a ir con bocadillos, con alguna manta,
con alguna chaqueta. ¿Para qué? Para que la gente vea que el reino de Dios es visible, es real. Que hay un Cristo que les ama. Pero cada uno de nosotros tiene que ser ese agente del reino para que la gente lo visualice, lo vea. Amada iglesia, la iglesia es poderosa cuando predica la palabra de Dios, no cuando damos nuestras opiniones. Donde la palabra es anunciada, el reino avanza. ¿Lo creemos? Gloria a Dios. Otro de los aspectos para que el reino de Dios se haga visible es que el reino se proclama como una buena noticia. Nosotros tenemos que decirle a la gente que Dios los ama. No podemos ir muchas de las veces a Bibliazo limpio a decirle, estás pecando. Nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios como lo hizo nuestro Señor. Dice, predicando el evangelio del reino. Lo dijo en Mateo 4:23. Y el mensaje central de Jesús es claro: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, nos dice Marcos 1:15. Arrepentíos y creed. Pero el Señor no lo hacía juzgando. La buena noticia la decía amando. Y esa buena noticia era transmitida ¿para qué? Para que la gente fuera confrontada con la realidad del reino. Y Él dijo, yo he venido a acercarles del reino. Cuando estás confrontado, Dios trae sanidad a tu corazón. Porque el reino no es condenación, es restauración. El Señor Jesucristo mismo explicó su misión. Lo podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 18. En la Nueva Traducción Viviente dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. El Señor ahí nos habla de 5 aspectos estratégicos. Dice, habla para predicar las buenas nuevas a los pobres, es decir, a los pobres de espíritu. ¿Cuántos éramos pobres de espíritu antes de venir a la casa de Dios? Estábamos en una pobreza fatal, una pobreza que nos estaba llevando a la muerte, una pobreza en la cual no encontrábamos contentamiento en lo que hacíamos. Yo buscaba encontrar riqueza en el alcohol, pero nunca jamás pude salir, me volvía más pobre cada vez. Otro aspecto que el Señor nos dice es enviado a sanar los corazones de los quebrantados, porque el pecado, amados, quebranta. El corazón se hace pedazos con el pecado, y el único que puede sanar eso es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viene, te sana, te restaura. Recuerdo la parábola del hijo pródigo. Él estaba lleno de pecado, pero él se arrepintió y volvió a la casa. ¿Y cómo le recibió el padre? Contento de que él volvía a casa. Dice que le volvió, le quitó todos los vestidos, le llenó de joyas. Estaba gozoso de que su hijo volvía. La restauración está en la casa del Padre. El pecado lo podemos dejar, porque en Cristo Jesús hay promesa de restauración. Predicad libertad a los cautivos. Si es de notarse, no dice que para liberar a los cautivos, sino más bien predicad libertad, lo cual se refiere a la cruz. Solamente la cruz trae la verdadera libertad. Aquellos que están encerrados en las cárceles del pecado. Y muchas de las veces estamos encerrados en esa cárcel de pecado por el desconocimiento del reino de Dios. Y nosotros como hijos del reino tenemos que llevar a quienes están cautivos, predicarles de esa libertad. Decir, en Cristo Jesús eres libre. Puedes y debes acercarte a Él. En la cruz del Calvario todo pecado
toda mancha quedó. Y ahora eres libre. Esa predicación es la que nos tiene que fundamentar en el amor para rescatar a gente del reino de las tinieblas. En San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad tenemos que declarar, esa verdad tenemos que predicar. Dice: y vista a los ciegos. El evangelio abre los ojos a los que están ciegos espiritualmente. Porque en nuestra ceguera muchas veces buscamos un contentamiento en las cosas del mundo. Contentamiento a lo mejor en likes en las redes sociales. Contentamiento y esa ceguera que no te deja avanzar. Y a lo mejor estamos ciegos de decir: no, quiero que Dios me ayude a llegar a final de mes. Cristo Jesús vino, murió y nos trajo el reino de los cielos a nuestra vida para mucho más que eso. No es para únicamente cambiar nuestro estatus social, nuestro estatus económico. Es para algo muchísimo más grande que eso. Porque vemos cómo el Espíritu Santo unge a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos da, por medio de Él, esa autoridad. Solo podemos ver en Juan 16, 13 y 14. Y dice lo último: para poner libertad a los quebrantados. Las vicisitudes de la vida a veces ponen a la persona en una prisión mental o espiritual. Solo el Señor, por lo que hizo en la cruz, puede traer libertad. Nuestra mente es el motor muchas veces de los condicionantes y limitaciones que tenemos. Quitémonos el no puedo. Si el Señor te ha mandado a hacer algo, el Señor te va a llevar a conseguirlo. Porque muchas veces el enemigo viene y te encierra en esa cárcel, diciéndote que no eres apto para el reino de los cielos, que ese reino sobrenatural del cual hemos predicado no es para ti, porque tú no tienes acceso a él. Y muchas veces el enemigo es tan sutil como hizo en el Edén, para hacerte caer y alejarte del propósito verdadero que tiene Dios. Porque Dios nos ha dado dones y talentos para el servicio de su casa, para extensión del reino. Y me encanta cuando Pablo en Romanos 1:16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. En aquella época, el mundo se distinguía en eso, en judíos y en el resto. Pero dice que primero a los judíos y también a los gentiles. Es decir, englobaba todo la buena noticia. Y dice Pablo que no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Y eso lo declara en Roma. En aquella época Roma se jactaba del poder. Los romanos se jactaban de eso. Los griegos se jactaban de tener conocimiento, filosofía. Pero el evangelio no es un consejo para las personas. De hecho, filósofos como Epícteto, Epicuro, Séneca eran aquellos que estaban buscando dar a la gente respuesta a su búsqueda de la salvación. Y Pablo dice que la buena noticia viene con el evangelio, no con filosofías humanas, no con aquello que el hombre quiere creer. Y hoy en día el mundo, al igual que pasaba en aquella época en Grecia, está buscando respuestas a la salvación. Pero nosotros ya nos ha sido revelado el reino de Dios. Esa salvación ya vino a nuestras vidas. Pero nosotros no podemos quedarnos, iglesia, sentados. Tenemos que hacer que ese reino sea visible a las naciones. Todos estamos llamados a ello. Es un mandato que dio el Señor. Id y predicad el evangelio.
No es una sugerencia. Es un mandato dado a todos. Donde vas, proclama el reino de Dios. Cada uno de nosotros lo tiene que hacer. Cada uno de nosotros tiene que manifestar, traer esa esperanza al mundo. Que la gente te vea distinta. Que la gente vea que en ti hay algo diferente. Que el reino de Dios ha venido a tu vida. Que el reino de Dios es una manifestación real en cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, por ejemplo, en nuestro trabajo, si entras a las 9 de la mañana, no estés a las 9:01 en la puerta y según cruzas. Y luego sales a las 5 y a las 5:01 has desaparecido. Tienes que manifestar que tú trabajas con excelencia y si te tienes que quedar 5 o 10 minutos más, lo haces ¿por qué? Porque eres hijo de Dios. Y no pasamos en un trabajo perdiendo el tiempo, sí que no mostramos excelencia. Y ahí es cuando Dios se manifiesta y tienes opción a predicar el evangelio, a decirle a tu jefe que lo que haces no lo haces por él, que tú lo haces porque eres hijo de Dios, que él es tu jefe aquí en la tierra, pero tú tienes un jefe superior que te manda a trabajar con esmero. Y vas a ver cómo Dios te honra, porque Dios honra a los que le honran. Y cuando tú te desarrolles en ese aspecto y traigas ese reino de Dios a tu trabajo, a tu centro de estudios, Dios te va a honrar. Y podrás decir a tu jefe, mira, necesito esto. Y te puedo asegurar que tu jefe va a decir, vale, adelante. Tus profesores en el colegio, en la universidad te van a ver diferente. Porque Dios te ama y su reino está aquí. Amén. El reino de Dios se manifiesta con poder. Dice en Mateo 4:23, como venimos recordando, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús no solo habló del reino, lo demostró. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuestro Señor Jesucristo no es que nació en Belén, fue a Egipto y luego se estacionó. Nuestro Señor Jesucristo inicia el ministerio cuando fue bautizado en el río Jordán y pasó 40 días en el desierto de Judea. Luego realizó la mayor parte de su labor en Galilea, yendo a Caná, donde hizo su primer milagro, Nazaret, donde fue rechazado, y a Cafarnaúm, donde hizo sanaciones y enseñanzas. El Señor también salió al extranjero y visitó la región de Tiro, Sidón, Cesarea de Filipo. Es decir, el Señor no se estacionó, no se quedó en la sinagoga aquel día y ya está. Se empezó a mover como un profeta itinerante, llevando el mensaje del evangelio, llevando el reino de Dios, haciendo que sea visible. Viajó a Jerusalén y lo hizo a través de Samaria, Perea. Ahí en Samaria habló con la mujer samaritana. Y esa mujer se convirtió en evangelista que fue y predicó el evangelio. Pasó por Jericó antes de su entrada triunfal en Jerusalén. Son lugares de enseñanza donde él recorrió. Él hizo la obra. Y después, cuando resucitó, también se fue en el camino de Emaús, en Jerusalén y en el mar de Galilea. Porque, amados hermanos, el evangelio no se quedó ahí. El Señor sigue trayendo sanidad, libertad y restauración hoy. ¿Lo creemos? Por eso hemos orado, por sanidad, por restauración, por salvación. Pero tenemos que creerlo, porque nuestro Señor Jesucristo lo dice.
Y nosotros podemos hacerlo. En San Lucas 7:22, cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo les respondió evidenciando el reino. Les dijo, y respondiendo Jesús, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Señor Jesucristo estaba haciendo una obra y se mostraba. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a orar por un enfermo, creyendo que se va a sanar? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir a nuestro compañero de trabajo, esa situación por la que estás pasando, yo creo que en el nombre de Jesús puede ser revertida? ¿Cuánto podemos decir a nuestro jefe y orar, decir, mira, la situación está difícil, pero yo creo en un Dios de milagros? Voy a orar porque la situación cambie. Y entonces se va a evidenciar el reino. Pero no lo vas a hacer como un loquito, lo vas a hacer confiando en la palabra de Dios, porque ella te da poder, porque Dios te va a respaldar, porque eres un hijo fiel, un hijo que cree, porque la Escritura dice que para el que cree, amén, gloria a Dios. Veo que lo estamos creyendo, gloria al Señor. Dios no ha cambiado, iglesia. Y por último, el reino de Dios produce una respuesta. Dice en Mateo 4:25, y le siguieron grandes multitudes. Las multitudes que seguían a Jesús era porque veían que hacía las señales. La gente le siguió. En Juan 6:2 dice, le sigue una gran multitud porque veían las señales que hacía. Ahí está cuando hizo el milagro de los panes y los peces. Pero tenemos que saber que muchas de las veces hay gente que solamente sigue a Cristo por la señal. Más de uno de nosotros hemos visto personas que vienen necesitadas de trabajo, sanidad o lo que sea. Oramos, el Señor responde, el Señor respalda y ya no le volvemos a ver más. ¿Por qué? Porque el seguirle a Cristo requiere compromiso. Requiere que cada día nosotros digamos lo que dice la Escritura en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir seguirle? ¿Qué quiere decir seguirle? Esta palabra requiere que tú vas a ir con Él hasta las últimas consecuencias. No es solamente que eres un simpatizante de Jesús. Un simpatizante le da likes a las publicaciones, asiste a 2 o 3 reuniones y se acabó. Esto el Señor se lo dijo a los discípulos. Después de que Pedro le dijo, Señor, no te vayas. Después de que Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y dijo, no, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Hay que negarse. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es negar tu carne. Es negar lo que está muchas veces queriendo hacer. Reflexionaba en esto y hay 2 seguidores de Jesús que tomaron caminos distintos en base a sus equivocaciones. El uno fue Judas y el otro fue Pedro. Los 2 eran seguidores, los 2 recibieron del Señor muchas cosas, los 2 asistieron a los milagros, los 2 se puede decir que le conocían. Pero el que realmente le siguió de verdad fue Pedro.
se equivocó. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos equivocado? Pero él creyó en un Dios de misericordia y siguió. El otro pensó que no había perdón. Cuando Jesús predicó sobre el perdón, sobre la misericordia. Entonces, cuando tú eres un verdadero seguidor, le crees a Él en lo que va a hacer. Y nos equivocamos, sí. Pero sabemos que en Él hay perdón, en Él hay restauración. Porque Dios nos ama. Y Él se manifiesta, su reino se manifiesta cuando tú le crees. Ayer me pasó algo. Por la mañana estábamos en casa. Me levanté un poco triste, había sido una semana un poco conflictiva, demasiadas emociones. Estaba, no sé, triste. Se lo dije a mi esposa. Dijo, bueno, tranquilo, tal. Y en eso vino mi hijo y entonces tú como que te sobrepones porque no quieres dar esa imagen. Cuando somos padres, somos varones, no queremos que nuestros hijos nos vean quebrantados. Bueno, nos movimos y empezamos a hacer cosas y tal. Y salíamos y mi hijo me preguntó, ¿estás triste, papá? Yo instintivamente dije no. Y mi mujer dijo, ¿por qué mientes? Y eso me confrontó. Porque yo estaba queriendo mentirme a mí mismo, mentir a mi hijo, mentir a Dios. Porque yo no estaba gozoso. Por eso honro a Estela, que en esta situación sigue de pie, sigue fuerte. Ese es el poder de Dios manifestándose. Y el día, la verdad que no transitó como para que la situación cambie. Teníamos una reunión familiar, hay veces, no sé si les ha pasado, pero a mí sí, en las reuniones familiares a veces hay roces, situaciones complicadas y la situación no terminó del todo bien. Vale, entonces ya, vale, perfecto. Mi sobrina me dijo, tío, ¿me acercas a mi iglesia? Que ya tenía cosas que hacer. Digo, vale, vamos. Y pillo un bordillo, se revienta la rueda. Yo tenía que venir a la iglesia, eso es lo que más me preocupaba. Y claro, la situación seguía acumulando, el vaso se seguía llenando. Bueno, al final pues dejé a mis sobrinos que tenían que estar ahí y tal. En eso pues ya cogimos un Uber, mi hijo decidió irse con mis sobrinos a tomarse algo, nos fuimos a casa, empecé a preparar el mensaje y no sentía paz. Estaba orando, perfecto, luego ya mi hijo vino. Y ahí ves el poder de Dios, que el reino ha venido a tu casa y no lo percibes muchas veces, pero ahí sentí el abrazo de Dios. Me dijo, mira, yo estoy contigo. Y Dios está contigo, Estela. Y mi hijo me empezó a contar de la nada que había hablado con mis sobrinos y les había dicho, mira lo que ha hecho Dios en la vida de mi padre, porque es Dios. Mira la situación que ha pasado hoy y él ha seguido sereno. Ni se exaltó, ni se puso mal por todo lo que había pasado. Y él empezó a contarle también lo que me había pasado anteriormente, cosas que yo le había contado, pero no me había acordado. Mira, cuando él vino aquí a España, todo lo que tuvo vivido. Le contó y le dijo, si tú quieres verdaderamente que tu vida cambie, le dijo a mi sobrino, busca a Dios. Busca el reino de Dios. Porque yo veo en mi padre que Dios ha hecho una obra. Tu vida es testimonio de lo que Dios hace. Y eso lo van a ver no solamente tus hijos, lo va a ver todo el mundo. Por eso, amada iglesia, nosotros tenemos que trabajar para que en nosotros haya una respuesta a lo que el mundo quiere. El mundo está buscando respuestas. Y tu vida, tu caminar, tiene que ser esa respuesta.
Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo eso, que nos neguemos a nosotros mismos. Lo más fácil es reaccionar como el mundo. Pero el Señor Jesús, cuando dijo que tomemos la cruz, tomar la cruz en aquella época no era un viaje al paraíso, era un viaje solamente de ida. El destino era la muerte. Y esa es la clase de seguidores que quiere Cristo. Que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz. Como citaba hoy Estelita, Hechos 2, habrá gente que se va a burlar de lo que tú haces y dices, pero sigue firme en el camino. Sigue firme con tu cruz hacia lo que Dios quiere. Porque si tú tomas tu cruz, vas a hacer lo mismo que hizo el Señor. Vas a resucitar. Esa es la promesa. Tomas tu cruz, porque en el camino vas a subir aflicción, vas a sentir dolor, pero hay restauración, hay salvación. Y vamos a estar en las bodas del Cordero. Amada iglesia, pongámonos de pie, por favor. Tenemos que ser conscientes. Si el grupo de alabanza puede pasar, por favor. Dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que requiere. Que el reino no solamente atrae a la gente, sino que transforma vidas. ¿Cuántas vidas han sido transformadas por el poder del Evangelio? El reino de Dios, amada iglesia, no es algo superficial. Es una nueva forma de vivir bajo el gobierno de Cristo. Porque Él, como dice en Colosenses 1:13, nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy te hago una pregunta, iglesia. El reino te ha sido revelado. Si el reino te ha sido revelado, Cristo vive en tu corazón. O nos hemos quedado con la palabra y ya está. Porque si nos hemos quedado solamente con la palabra, nos vamos a volver escribas y fariseos. Gente que sabe la teoría, pero no hace lo que dice aquí. Pone la palabra por obra. Hay muchas situaciones y cada uno sabe por la que está pasando. Te conté esa pequeña anécdota que no es minúscula en comparado con situaciones mucho más complicadas. Es minúscula. Pero el Señor me recordaba hoy un pasaje de una peli que me gusta mucho, de Rocky. A lo mejor hoy estás que ya no puedes más. Pero iglesia, la campana no ha sonado. Levántate y sigue luchando. Porque el Señor viene por su iglesia. Y van a sonar las trompetas. Y ahí es cuando nos vamos a presentar delante del trono del Rey. Y hoy es tiempo de proclamar el reino de Dios. Que el reino de Dios se haga visible en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, donde sea. El reino de Dios tiene que ser visible. Porque para eso te llamó el Señor en esta hora. Tú puedes estar dolido, puedes estar quebrantado, puedes estar todo, pero la palabra de Dios trae libertad para que tú proclames el reino. No te calles. Te invito a que si quieres pasar aquí delante y decir: Señor, yo quiero proclamar tu reino.
Quiero que tu reino se haga visible en mi vida, en la vida de quienes me rodean. Quiero ser un agente tuyo en el mundo. Te invito a que vengas aquí delante. Vamos a estar orando. El altar está abierto. Ora al Señor. Llénate de tu Espíritu Santo y proclama el reino. Porque Cristo Jesús está obrando. Sigue obrando en esta hora. Él está vivo, iglesia. Y eso es lo que nos diferencia de otras religiones. Él está vivo y viene por su iglesia. Bendito Dios, bendito Padre, amado Señor, te doy gracias, papá, por este tiempo. Te doy gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tu amor, Señor, fue derramado, Señor, sobre esta casa, sobre este mundo, Señor, revelándonos del reino tuyo, Señor, ese reino sobrenatural que ahora nosotros, tus hijos, queremos que sea visible en cada área de nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, bendito Padre, te pedimos perdón, Señor, si hasta el día de hoy, Señor, no hemos trabajado para tu reino, Señor, si hemos sido agentes pasivos en llevar tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo ponga ahora en nosotros el querer como el hacer, Señor, para llevar tu reino a las naciones, para que tu reino sea visible, para que tu reino sea manifestado, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo Jesús.